Vamos a hablar ahora de otro concepto fundamental en la electricidad, que es la tensión. Es un concepto con el que estamos trabajando continuamente, pero no siempre es fácil de comprender o de definir. ¿Qué es la tensión eléctrica? Pues una de las definiciones, la más sencilla que yo he encontrado, es que es la presión o la fuerza de una fuente de energía que empuja a moverse a los electrones a través de un conductor. Como veis aquí, esta sería la fuente de energía que mueve a los electrones a desplazarse a través de un conductor, en este caso un cable de cobre. La tensión se mide en voltios. Cuando hablamos de tensión, a veces se habla de ella en diferentes términos, se usan otros términos para referirse en realidad a lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de voltaje, cuando hablamos de fuerza electromotriz o cuando hablamos de diferencia de potencial, en realidad estamos siempre hablando de lo mismo, la tensión eléctrica. En las fórmulas matemáticas, para los cálculos que se hacen, la tensión eléctrica pues se pone como símbolo a veces una V, una U o una E. Da igual, significa exactamente lo mismo. Vamos a pararnos en este nombre que se le da a la tensión, que es diferencia de potencial, porque ayuda a comprender exactamente a qué nos referimos con tensión eléctrica. ¿Qué es la diferencia de potencial? Pues es la diferencia de energía entre dos puntos. Para entender un poquito, hay aquí un símil utilizando fluidos, podría ser agua, y vamos a entender un poquito el concepto. Aquí tenemos dos depósitos. Este podría ser el generador, este podría ser el receptor y este el conductor por el que se va a desplazar este fluido. Este depósito está más alto que este. Al estar más alto, se genera una presión que hace desplazarse el fluido de un depósito al otro. Cuanto más altura haya, es decir, más diferencia de altura haya entre un depósito y el otro, mayor presión habrá cuando el fluido se desplace por esta tubería. Pues lo mismo pasa con la tensión eléctrica. Cuanto más diferencia de potencial haya desde un punto al otro, mayor potencia podremos transportar. ¿Cómo se clasifican las tensiones? Pues dependiendo de su valor, tenemos varias clasificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de entre 0 y 50 voltios en corriente alterna o hasta 75 voltios en corriente continua, nos estamos refiriendo a muy baja tensión o MVT. Cuando llegamos hasta 1000 voltios en corriente alterna, toda esa franja es VT, o sea, baja tensión. En continua es un poco más, hasta 1500 voltios. A partir de 1000 voltios y hasta 36.000, o sea, 36 kilovoltios, ya estamos hablando de media tensión o MT. Y a partir de ahí ya hablamos de alta tensión. Podríamos llegar incluso hasta 240 kilovoltios. Como es una franja tan grande, pues hay varias categorías para definirla, pero siempre nos estamos refiriendo a altas tensiones. Refiriéndose ahora a la baja tensión, que son pues las redes de suministros con las que nosotros vamos a trabajar, en España los valores normalizados para redes trifásicas con neutros son 127-220 voltios, 220-380 voltios o 230-400 voltios. Esta última es, digamos, la que más se está ya extendiendo. Estos valores ya están más anticuados. Siempre nos referimos a dos valores porque uno es la tensión, digamos, que hay entre fases, sería la mayor, y la tensión que hay entre fase y neutro, sería la menor. ¿Por qué se eleva la tensión para transportarla? Pues desde las centrales generadoras hasta las ciudades donde se suministra esta energía, pues hay distancias muy grandes. Así que el motivo mayormente
que mueve a elevar la tensión para transportarla es económico. ¿Por qué? Según la ley de Watt, cuando aumentamos la tensión, podemos transportar la misma cantidad de potencia con una menor intensidad, lo cual hace que la sección de los conductores sea menor, con el correspondiente ahorro económico. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos transportar 1000 vatios a una tensión de 10 voltios, pues según la fórmula de la ley de Watt, necesitamos 100 amperios para conseguir 1000 vatios a 10 voltios. Si transportamos la misma potencia, 1000 vatios, pero ahora a una tensión de 100 voltios, según la fórmula solo necesitamos 10 amperios. Claro, a medida que vamos subiendo, los amperios, la intensidad va bajando mucho. Imaginaos lo que sería tener que usar grandes intensidades y por lo tanto los cables de transporte de las redes aéreas serían enormes y las torretas serían gigantescas. Todo esto encarecería mucho y además no se podría transportar grandísimas cantidades de potencias. Así es que, gracias a que se eleva la tensión, podemos conseguir una distribución y un transporte de energía mucho más económico. Otro fenómeno que se produce relacionado con la tensión es la caída de tensión. A veces en algunas definiciones se dice que la tensión es constante independientemente del camino que sigan los electrones. Esto no es así. No es así. La tensión, la potencia, la intensidad y la resistencia son fenómenos que están estrechamente relacionados. Si se cambia el valor de uno, esto afecta el valor de los demás. Por eso se explica que haya el fenómeno de la caída de tensión. Cuando, por ejemplo, la resistencia del conductor aumenta, ¿qué ocurre? Que la tensión disminuye. Por lo tanto, no es constante. Depende de la resistencia que encuentre en el conductor por el que circulan los electrones. ¿Cómo se puede minimizar este efecto de caída de tensión? Pues es conveniente calcular bien la sección del conductor y también tratar de que la longitud de los conductores sea lo más corta posible. A mayor sección, menor resistencia, por lo tanto menor caída de tensión. Cuanto la longitud sea más larga, también se añade más resistencia y por lo tanto también habrá mayor caída de tensión. Pues bien, con estas pequeñas pinceladas espero que hayáis entendido mejor el concepto de tensión. Cuando nos referimos a voltaje, diferencia de potencial o cualquier otro concepto, estamos siempre hablando de lo mismo. Pues muchas gracias.